Con la mirada en Groenlandia, por supuesto, pero también en Venezuela, planteábamos una cuestión de fondo al arranque del programa. ¿Es una gestión de crisis lo que está ejecutando Estados Unidos? ¿O podemos hablar más bien de un control indefinido, teniendo en cuenta que no hay todavía plazos o una hoja de ruta institucional, al menos públicamente expuesta? Vamos a verlo con Sergio Caballero, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto. Sergio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer. Bueno, Donald Trump en una entrevista al New York Times ha evitado responder algunas cuestiones clave, como el por qué a ese visto bueno en la figura de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela, o incluso marcar un horizonte temporal para unas elecciones en Venezuela. Sabemos que el proceso de una transición, si realmente se produce en el país, no va a ser un proceso ni mucho menos rápido. Se habla de un marco temporal que podría llevar incluso una década de trabajo. Entonces entendemos también, de alguna forma, que Donald Trump haya evitado dar algunos mensajes que puedan sonar demasiado contundentes, o incluso dar frases muy cerradas para estrechar el cerco de un horizonte temporal que todavía es muy incierto. Pero, ¿qué lectura haces tú de estas declaraciones de Donald Trump? Sí, la verdad es que tienes razón, ¿no? Lo que parece claro es que el que pensara que esto se trataba de una transición a la democracia, o que la intervención se sustenta en una suerte de acabar con una dictadura, está, yo creo, muy equivocado, ¿no? Cualquiera que sea la mentalidad política de Trump, y es complicado entrar en esa cabeza, pero yo creo que hay dos líneas fundamentales. Una es lo que tiene que ver con la dimensión empresarial y otra con la geopolítica. Y me explico. En cuanto a la empresarial, se está hablando del tema del petróleo, que, como bien comentabais antes, yo creo que es una decisión que incluso cualquier rédito es a medio o largo plazo, ¿no? Es un elemento que se está poniendo encima de la mesa de cara, sobre todo, a justificarlo a nivel interno, sobre todo a su propio movimiento MAGA, que era reacio al intervencionismo fuera, ¿no? Entonces, intentar vender de cara a la política exterior doméstica de Estados Unidos la idea de que no le va a costar nada al contribuyente. Recordemos que en noviembre de este año tenemos las elecciones de medio término. Y la otra línea que decía, la otra mentalidad de Trump es eminentemente geopolítica. Muy simple, dirían algunos, pero geopolítica, dividiendo el mundo entre buenos y malos. Y aquí creo que la estrategia de seguridad nacional que recién se publicó en diciembre del año pasado, del 2025, es muy ilustrativa. Deja muy claro que la prioridad fundamental de los Estados Unidos en cuanto a seguridad es garantizar el control de todo el continente, de todo el hemisferio occidental, ¿no? De todo el continente americano, una suerte de doctrina Monroe una vez más, desde 1823. Y aquí sería interesante incluso recordar que en la administración Obama, estando Kerry de secretario de Estado, anunció la muerte de la doctrina Monroe, el fin, y la primera administración Trump ya dijo, nada más llegar a la Casa Blanca, que no era así, que la doctrina Monroe estaba en pie. Ahora lo que asistimos es a un corolario, todos habíamos oído hablar en su día, desde principios del siglo XX, el corolario Roosevelt, y ahora lo que tenemos es lo que, también en una visión muy narcisista, el corolario Trump, ¿no? Que permitiría esta suerte de intervenciones. Por intentar ir a tu pregunta más, si es una gestión de crisis, un control indefinido, yo creo que intenta aterrizar de una manera muy nítida en poner una persona interpuesta. Los americanos, los estadounidenses, ya no permiten, y menos un movimiento MAGA, lo que se conocía como boots on the ground, poner soldados estadounidenses que se pudieran jugar la vida, y adopta una técnica, una estrategia típica del colonialismo, casi diría británico, que es el local chief, ¿no? El tener el jefe local que le haga de intermediación. Y ahí Delcy Rodríguez es la que le presiona para que cumpla la función de controlar y supeditarse a eso que considera que es la seguridad de Estados Unidos. El elefante aquí en la habitación, el elemento fundamental, es que Estados Unidos percibe a China como la gran amenaza estructural a Estados Unidos, y quiere asegurarse de que actores extranjeros, externos, en este caso China, en ningún caso puedan estar en lo que todo el mundo conoce como el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Desde la guerra.
Desde luego, y bueno, de hecho, respecto a la doctrina Monroe, ahora ya se habla de la doctrina Donroe, ¿no? Pero como bien decías, en la Estrategia de Seguridad Nacional ya se cita ese corolario Donald Trump que vendría a suceder o a marcar un nuevo giro explosivo como lo fue en su momento el corolario de Theodore Roosevelt. Bueno, esta es una lectura muy interesante, desde luego, para entender mejor lo que ocurre, porque no ha pasado todavía ni siquiera una semana desde la operación en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, y desde luego nos ha dado tiempo a digerirlo y a ir estableciendo algunas líneas de análisis, porque esto evidentemente tiene muchas vertientes y ahora abrías un nuevo melón que es, bueno, también lo que supone de cara a la que es la amenaza estructural para Estados Unidos, que es China, ¿no? Y efectivamente evitar que China tenga algún tipo de dominio o acercamiento que geopolíticamente pueda estallarle a Estados Unidos en toda esa zona del hemisferio occidental y, como bien decías, lo que se considera su patio trasero, que sería América Latina. Mientras tanto, estamos también a la espera de una reunión crucial. Petroleras estadounidenses se encontrarán con la administración Trump para debatir estos planes de reconstrucción de la industria petrolera venezolana. Claro, las petroleras ya no es que exijan, es que requieren también para su propia supervivencia y para saber que han invertido sabiamente el capital, esas garantías de seguridad económica, pero también política, no solo respecto a cambios en la propia administración que dirija a futuro la Casa Blanca, sino también lo que supone la estabilidad política de Venezuela. Claro, el dinero es muy miedoso. Aquí lo sabemos bien porque hablamos diariamente de economía. Nadie va a hacer inversiones sin garantías de que van a resultar rentables. ¿Por dónde crees que puede pasar aquí el principal diálogo? Porque, como bien decías, Donald Trump ha intentado trasladar que esto no le va a costar ni un centavo al contribuyente, todo lo contrario, que esto va a suponer un win-win. Estados Unidos sacará rédito económico, también supondrá una reconstrucción económica y un renacer económico para Venezuela. ¿Por dónde pasan aquí las cuestiones? Bueno, lo primero que me gustaría aclarar en línea a lo que dices, al hilo de lo que comentabas al final, es que la prioridad de los ciudadanos venezolanos no ha sido y no será parte de la ecuación, ¿no?, a la hora de tomar No. decisiones por parte de Trump. Yo creo que su forma de actuar, tanto en política exterior, pero también a nivel doméstico, tiene que ver con esta idea transaccional que ya vamos familiarizándonos tristemente, ¿no?, que significa poner suficiente presión, porque no es una negociación horizontal, suficiente presión como para intentar torcer el brazo del otro agente negociador, ¿no? Y en este caso, con las petroleras, su apuesta yo creo que va por esa misma vía, ¿no? Era un tema que no habían puesto encima de la mesa, que, como se ha corroborado ahora en contra de lo que se dijo al principio, no se había informado a las principales petroleras americanas ni antes, ni se habló inmediatamente después de la intervención y la captura de Maduro. Por tanto, digamos, no quiero decir que es una cortina de humo, pero de alguna manera el petróleo, insisto, que creo que es un tema a medio plazo que requiere mucha inversión, que requiere mucho tiempo, que realmente no va a tener un rédito económico instantáneo, más allá de los apresamientos que se estaban ya produciendo de algunos buques, ¿no?, con el petróleo ya en los propios buques. Por tanto, creo que no es, en última instancia, aunque sigamos hablando del petróleo, no es el objetivo o la finalidad última y central de esta operación. Tiene que ver más con una dimensión geopolítica y de marcar un clarísimo mensaje a nivel internacional respecto a las amenazas que él construye o que él entiende que genera China en este caso. Respecto a ese argumento, de todos modos, del petróleo y cómo intenta torcer el brazo a las petroleras, tiene que ver mucho también con el descontento a nivel doméstico. Ya el otro día, cuando se dirigía Trump a sus propios colegas republicanos, mencionaba la necesidad de ganar las elecciones de medio término como hito fundamental para poder consolidar su poder. Y tengamos en cuenta que hasta ahora los grandes contrapesos que ha tenido el gobierno de Donald Trump, desde que solo este año que llevan el poder, ha sido los jueces y en muy pequeña medida el Congreso.
Ujú. Entonces, a nivel doméstico hace falta también que haya ciertos actores que contrabalanceen. Por intentar ceñirme a tu pregunta, el dinero es miedoso, la inversión, si no tiene certidumbres, no va. Yo creo que, salvo con ciertas coacciones, va a ser tremendamente difícil que alguien ponga las cantidades astronómicas de dinero que se están planteando pensando en un retorno a una década vista. Ujú. Desde luego. Bueno, y por cierto, ahora hablamos de cifras porque estábamos dando la cifra de una, bueno, no queremos decir soborno, aunque muchos puedan hacer esa lectura, pero bueno, un incentivo para que los groenlandeses digan que sí a la propuesta de Donald Trump de anexionarse la isla. Pero bueno, vamos a dejarlo por un momento al margen porque quería preguntarte sobre los avances que ha hecho el Senado para limitar los poderes de guerra de Trump, limitar ese margen de actuación militar en Venezuela. Sabemos que es muy probable que no salga adelante. Podría salir adelante la semana que viene en el Senado, pero probablemente se quede bloqueada la cuestión en la Cámara de Representantes o, en última instancia, pues se lleve el veto presidencial y que Donald Trump diga no a la firma final. Pero ¿qué significa en cuanto a movimiento simbólico, sobre todo también el hecho de que 5 republicanos hayan roto filas dentro de lo que es el movimiento MAGA o incluso la propia base del partido republicano? ¿Y qué mensaje le llega directamente a la Casa Blanca en este sentido? Sí, yo creo que es un giro relevante por lo simbólico, como bien señalas. Decía antes que desde el inicio de la presidencia de Trump, el único contrapeso han sido algunos jueces que han bloqueado algunas de sus decisiones, pero a nivel político parecía que estaba bastante desestructurado, ¿no? Y el propio Partido Demócrata, tremendamente desnortado en este primer año de la administración Trump. Probablemente la atracción generada con la llegada de Mamdani como alcalde de Nueva York, las decisiones también un poco en esta línea, ¿no? El increchendo que se está viviendo. Hoy mismo hablaba con una amiga en Estados Unidos que me trasladaba la sensación, la desazón que había también por el asesinato, ¿no? Podríamos casi calificar por parte de esta gente de ICE de una persona que se oponía o que parecía que encendía el coche, que todo el mundo habrá visto. De alguna manera hay una sensación de que hay que poner ciertos frenos, ¿no? Y el Partido Demócrata puede ser que sea el detonante, sobre todo de cara, como decía, a las elecciones de medio término de noviembre del 2026. A esto hay que añadir que las propias bases del movimiento MAGA han cuestionado desde el principio el intervencionismo exterior. Por eso insistía antes que la estrategia en ningún caso ha sido una intervención poniendo soldados estadounidenses, la típica intervención como pudiera ser la de Irak, de boots on the ground, de poner soldados en el terreno, sino por intermediación, en lo que han intentado, así lo ha dicho Marco Rubio, como vender como casi una operación quirúrgica para apresar a un criminal para llevarlo a un juicio, mientras que pareciera que los Estados Unidos casi no han pisado ni intervenido en el territorio, ¿no? Precisamente para evitar cualquier tipo de víctima estadounidense y así no enemistarse o no generar tanto revuelo en el movimiento MAGA, a pesar de que ya se empiezan a aparecer fisuras. Yo creo que esto es un increchendo y que este año, bueno, lo que se suceda de aquí a noviembre, pues estamos en un terra ignota, totalmente desconocida, pero un escenario muy peliagudo, cuando menos. Desde luego vamos a tener un proceso, una evolución hacia esas elecciones de medio mandato, hacia esas midterm, bastante interesante. En noviembre se resolverá todo, aunque sabemos que la campaña está ya, está empezando y desde luego conforme nos vayamos acercando al verano o al nuevo curso, como quieran verlo, sí que es cierto que se va a ir afinando esa tensión y probablemente también se vayan
afinando esas posturas. Veremos qué es lo que ocurre, porque todavía podríamos tener algún giro de guión más. Última cuestión, Sergio, sobre Groenlandia. Bueno, Europa, lo ha dicho Kaja Kallas, la alta representante de la Unión Europea, ha debatido si la ambición de Trump sobre Groenlandia es una amenaza real. No se ha llegado a afirmar o a negar esta cuestión, pero sabemos que es un diálogo interno que ha tenido lugar. Y la última noticia que teníamos era esta cifra de hasta $100.000 que la administración Trump podría ofrecer por persona a cada habitante de Groenlandia. Oscilan entre los 56.000 y los 58.000 habitantes para, bueno, incentivarles a que den el sí a que Estados Unidos se haga con la isla. Esto es una información de la agencia Reuters, no es ni mucho menos una confirmación oficial, así que tenemos que, tratarlo con cierta distancia. No podemos afirmarlo con rotundidad, queremos ser rigurosos en esto, pero de ser así, estaríamos hablando de un movimiento sin precedentes. También hay que pensar cómo sentaría esto al contribuyente estadounidense. ¿De dónde saldría ese dinero? También sería una cuestión que entendemos que Donald Trump intentaría desglosar en algún punto. Bueno, va un poco en la lógica de lo que comentábamos, de esta lógica empresarial y transaccional, ¿no? De intentar comprar o torcer voluntades, digámoslo cautelosamente, pero torcer voluntades seduciendo en una negociación que no está equiparada, ¿no? Que hay una coerción de alguna manera. Groenlandia ha ganado en atractivo por motivos conocidos, ¿no? Para Estados Unidos, por la capacidad para defenderse, que de todos modos podía hacerlo ya en base a acuerdos que tiene, pero también acceso a recursos, también por su ruta, ser una nueva ruta comercial en base al cambio climático y poder pasar por el Polo Norte. Es atractiva, una vez más, en esta visión geopolítica para confrontar o contrastar con el ascenso chino. Yo insisto que no puede ninguna de estas lecturas verse sin poner encima de la mesa la amenaza que supone China, que cuidado, esto suponía ya una amenaza a las administraciones de Obama y de Biden, también intentaron contraponer, lo que pasa es que de una manera más elegante y sin este tipo de violaciones del derecho internacional, pero tenían claro que ese era el objetivo, la gran estrategia, ¿no?, de Estados Unidos, el contrabalancear cualquier ascenso por parte de China. El problema en este caso, y más que retratar a Estados Unidos, a quien retrata es a Europa, es la desunión, la falta de liderazgo y capacidad de tomar una decisión conjunta. En la Unión Europea sigue habiendo demasiados líderes que piensan que Donald Trump es un hecho pasajero, que no ganará las siguientes elecciones y que todo volverá a la normalidad. Y que el artículo 5 de Defensa Colectiva de la OTAN, seguirá imperando. Lo que pasa es que habría que reflexionar en qué medida Trump es el culpable o el detonante de todo esto, o es simplemente la consecuencia de que el mundo ya no es el mismo. Y digo esto porque probablemente en las capitales europeas debería entenderse que el mundo ha cambiado y que el peso de la Unión Europea es crecientemente irrelevante. Y esto es muy preocupante. Ahora sale lo de Groenlandia, pero tenemos de manera muy palpable el conflicto o la invasión rusa en Ucrania y no se ve una posición, o es difícil ver una posición cuestionada por parte de la Unión Europea. En ese sentido, como ya anunciaba, como ya decía en su día Josep Borrell, cuando estaba alto representante, la Unión Europea debería tener capacidad para gestionar esa autonomía estratégica. Si no, estamos condenados a una creciente irrelevancia que nos deja en una situación difícil para negociar frente a alguien como Donald Trump, ¿no? Pues nos quedamos sobre todo con eso, con la Unión Europea, bueno, con todo el viejo continente en sí condenado a la irrelevancia. De hecho, efectivamente, el antiguo alto representante de la Unión Europea decía que la Unión Europea había dejado de tener esa relevancia como actor geoestratégico mundial, y sobre todo con esta pregunta que planteabas ahora. ¿Donald Trump es el culpable, el detonante o la consecuencia de que el mundo ya no es el mismo? Bueno, pues nos quedamos con esto para reflexionar. Sergio Caballero, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Deusto, muchísimas gracias. Un abrazo. Un placer.